refutación alguna de parte de la persona que tiene esa experiencia, pero sí, alabado sea el Señor, Dios te bendiga, hermano Wilney. Si hay personas que no tienen este tipo de experiencia de escuchar la voz de Dios internamente en su espíritu y que verdaderamente contradicen o llevan sus argumentos en contra de los argumentos de la persona que ha tenido este tipo de experiencia. La Biblia dice que Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende, como dice el libro de Job, y es allí donde Dios lo hace dormir en sueño profundo y le habla en sueño en el secreto para que pueda comprender y entender. Entonces Dios habla por sueño. También Dios habla de forma visible, palpable, cuando tomó por el brazo a Abraham y lo sacó fuera de la tienda y le dijo que contara las estrellas. Allí verdaderamente Dios le dijo a Abraham y él reconoció que era la voz de Dios. También cuando Dios le habló a Manoah, cuando el Señor le habló a Manoah por el nacimiento de su hijo Sansón, cuando Dios también le habló a Josué, dándole instrucciones de que llevara al pueblo de Israel hacia el otro lado del Jordán para tomar las tierras prometidas. Neris Velázquez, Dios te bendiga, Dios le guarde, bendiciones. Hermana María Alejo, Dios te bendiga. Clara Montoya, Dios le bendiga, buenas noches. Andris Ávalo, bendiciones, Dios le bendiga. En el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que en las Escrituras nos encontramos las diferentes maneras como Dios habla. Como Dios transmite un mensaje a una persona. Y una de esa forma en la que yo, este siervo, este servidor en el Señor, por su misericordia y su gracia, ha tenido la experiencia de escuchar la voz audible de mi Dios. Que he tenido la oportunidad de escucharle por largas horas, inclusive el conversar con él por largas horas, con el Señor, en muchas oportunidades de mi vida en este camino de la salvación y la vida eterna, en este camino del Señor. Entonces, a través del testimonio que yo tengo, o de los muchos testimonios, yo puedo decirle a cualquier persona, conforme a las Escrituras, por supuesto, porque todo lo que yo pueda testificar de mis experiencias con el Señor, bendito sea el nombre del Señor, están sujetos, amados hermanos, a que debes tener un anclaje con las Escrituras, que debe estar acorde a la palabra de Dios, debe estar acorde a lo que nosotros todos los días leemos en la palabra. Si nuestras experiencias no están acorde con las Escrituras, con la palabra del Señor, entonces no es revelación de Dios, no es de parte de Dios. Es como el caso de una mujer que dice que tuvo un encuentro con un ángel hace años. Y este ángel le habló de que Cristo no cumplió su obra perfecta en la cruz del Calvario ni en la resurrección, sino que vendría de nuevo. Y que levantara la voz de nuevo para levantar una nueva religión. Cuando nosotros sabemos que las Escrituras que dicen que si aún un ángel viene a decirnos algo en contra de este evangelio, sea ese ángel anatema. Entonces, si alguien o un ángel se me aparece y me dice que las Escrituras no están completas, cuando las Escrituras dicen que sí están completas y que se cerró el canon con el libro de Apocalipsis, con Juan, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, entonces yo no tengo que estarlo escuchando ni obedeciendo a ese ángel. ¿Por qué? Porque no viene de parte de Dios. Y si no es un ángel, entonces es un ángel de luz que se viste como ángel de luz. Es un demonio que se viste como ángel de luz. Entonces yo tengo que tener el discernimiento para poder reprender y echar fuera esa manifestación que está queriendo engañar mi vida para desviarme del camino de la salvación y la vida eterna. Pero es allí donde nosotros tenemos que tener
el conocimiento para saber de dónde proviene este tipo de manifestaciones, si es de Dios, si es de Satanás o si es de nuestra propia carne. Porque hay tres voces: la voz del Espíritu Santo, la voz de Satanás y la voz de nuestra conciencia y de nuestro espíritu o de nuestro cuerpo, nuestra propia mente. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender a caminar y a escuchar la voz de Dios. Y una de las cosas que nos va a enseñar a poder discernir y conocer y comprender cuál es verdaderamente la voz de Dios interna, la que se habla audiblemente, porque ya lo expliqué. Está la palabra, están los sueños, están las visiones, están los profetas que te hablan. Alabado sea el Señor. Pero yo quiero enfocarme en esta noche en esa voz interna, lo que podría mucho decir por allí, el sexto sentido. Ese que en algún momento usted está haciendo algo y escucha dentro de usted que le está dirigiendo una voz y le dice: no hagas esto, haz esto. Y usted, cuando hace lo que esa voz interna le está diciendo, usted se da cuenta después: wow, fui dirigido por esa voz interna y sucedió como me está diciendo. Hay otros que no le prestan atención y cuando pasan unos minutos después se encuentra de que verdaderamente esa voz que le estaba hablando tenía razón y ellos hicieron lo contrario. En el caso mío, amados hermanos, porque uno vive en el Señor, uno vive en el Espíritu, uno vive en la oración, uno vive en la lectura de la palabra. En el caso mío, yo puedo estar aquí trabajando, preparando una enseñanza y quiero hacer algo y voy a buscar algo en la sala porque necesito traerlo para hacer algo aquí. Y cuando me levanto para dirigirme a ese sitio, siento o escucho dentro de mí que me dice: llévate la pega o llévate las tijeras porque la vas a necesitar. Inmediatamente que yo escucho esa voz interna dentro de mí, tomo la tijera, tomo la pega o la cola, como usted puede llamarla en su país. Y cuando llego allá me doy cuenta de que necesariamente la iba a necesitar. Y lo que estoy diciendo es para que veamos el nivel en nuestra vida espiritual de reconocer cuándo, dónde, cómo y por qué el Espíritu Santo nos habla. Amados hermanos, le estoy hablando del Espíritu Santo. Le estoy hablando de la tercera persona de Dios. Estoy hablando de la tercera persona de la Trinidad de Dios. Le estoy hablando de esa persona que es amigable. Alabado sea el Señor, que es el consolador. Como dijo Cristo, nuestro ayudador. El que nos redarguye, el que nos instruye, el que nos guía. Hay gente que confunde, gente religiosa. Alabado sea el Señor, la obra del Espíritu Santo. Y como hermana Ana, como hay gente que confunde la obra del Espíritu Santo, muchas veces no terminan por conocer al Espíritu Santo. No terminan conociendo al Espíritu Santo. Y es allí donde se pierden la bendición. Es allí donde se pierden la amistad con el Espíritu Santo. Es allí donde se pierde la confianza que deberían tener al Espíritu Santo. Amados hermanos, el Espíritu Santo no es una persona que te viene a servir a ti. No. El Espíritu Santo es una persona que viene a estar a tu lado, a mi lado, para ayudarnos en todas las cosas de nuestra vida, sea del ministerio, sea de la casa, sea donde sea. Entre más tú tengas la confianza con el amigo del Espíritu Santo, más podrás conocerlo y comprenderás, aleluya, la amistad que Él quiere tener contigo. Le voy a explicar algo, hermana Giselle, o los hermanos que están en TikTok.
Cuando usted tiene un buen amigo, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron esos buenos amigos en su juventud en el liceo. Y que cuando usted iba a hacer un trabajo que se encontraba complicado, él llegaba, ¿qué necesita? No necesito los colores, necesito esta cartulina, pero no la tengo. No, yo la tengo allí, ven y trae y le ayuda. Entonces uno le ayuda, mira, ¿qué necesitas tú? Había ese compañerismo, había esa atención que no esperaba nada a cambio. ¿Por qué? Porque es una verdadera persona, una amistad, un amigo verdadero. Y que estaba atento para escucharlo a uno, o estaba atento para hablarle lo que él creía que podía hablar con uno. Una amistad, una amistad. Así es el Espíritu Santo. Y Él quiere ser tu amigo. Él quiere tener una amistad contigo. Hay personas que están enfermas, amados hermanos, y que tienen la sanidad allí al frente de sus ojos y no reciben el milagro porque no le tienen confianza en el Espíritu Santo. Y como no le tienen confianza al Espíritu Santo, no tienen esa amistad, no caminan verdaderamente con el Señor, hermana Clara, se pierden. Alabado sea el Señor. Muchas personas mueren enfermas, aun cuando por muchos años fueron cristianos y caminaron con el Señor. Y no estoy diciendo que el cristiano no se enferma, sino que hay personas que han estado atadas a enfermedades, aunque procesen que son cristianos evangélicos, no tienen una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Si el Señor pudo sanar a aquella mujer que era ferofenicia, quien se le acercó suplicándole, diciéndole que aún los perrillos comen de la migaja que caen de sus amos, alabado sea el Señor. Y el Señor, al ver la fe de ella, a verla, se conmovió y le dijo: ve, tu hija está sana. Y el Señor reconoce que no había visto tanta fe como en esa mujer. Había una disposición de ella de llegar. También, aunque no pertenecía al pueblo de Israel, aunque había enemistad entre esos dos pueblos, ella creyó que él le podía ayudar. Por eso que el Señor le dice a los fariseos que habían tantos leprosos en toda la región de Israel, pero solamente un leproso fue sanado por el profeta Eliseo, Naamán. Por eso que el Señor le dice que habían tantas viudas en Israel en el tiempo de la sequía, cuando Elías oró para que no lloviera, pero solamente una viuda fue atendida por Dios. Fue la viuda que visitó a Elías, aquella mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Eso quiere decir que la amistad con Dios no se recibe porque nosotros tengamos o que Dios tenga una responsabilidad con nosotros. La amistad que nosotros podemos tener para alcanzar su misericordia es creyéndole a Él y creyendo que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No es una obligación, es algo que ha sido dispuesto de parte de Dios para con nosotros y que nosotros por gracia lo recibimos. Y quería hacerle este paréntesis antes de comenzar a orar y antes de explicar esa tercera o esa voz que habla internamente dentro de nosotros. ¿Por qué, amado hermano? Ustedes, amados hermanos, creyentes del Señor, todos los días, absolutamente todos los días, Dios le está hablando a todos ustedes. Todos los días. Creyente y no creyente. Todos los días el Espíritu Santo está hablando internamente a su espíritu. Pero hay un oído que es sensible a la voz del Espíritu Santo internamente cuando nuestra carne deja
de prevalecer en nuestra vida y sobreabunda en nosotros la vida espiritual. El Señor le dijo a Pedro, orá y velá porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y muchos me dirán, pero ¿qué tiene que ver ese pasaje bíblico de que el espíritu está dispuesto y la carne es débil? Bueno, si Pedro hubiera estado en el espíritu, se hubiera acordado de la palabra de Dios dada por los profetas muchos años atrás, que le hubiera hablado internamente, de que el que mata a espada morirá. Fue lo que le dijo Jesús a Pedro después que le cortó la oreja como que si fuera un cochino aquel soldado del templo. El Señor le dijo, Pedro, guarda tu espada, porque al que espada mata, a espada morirá. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús le está hablando con la palabra del Espíritu, que él la lleva internamente para hacerle entender a Pedro lo que estaba sucediendo. Si Pedro hubiera velado y hubiera orado, él no hubiera cortado la oreja de ese hombre, porque se hubiera cortado inmediatamente de lo que el Espíritu Santo ha hablado durante mucho tiempo a las vidas de ellos y a nuestras vidas en este tiempo. Es como el ladrón cuando va a robar algo, o el creyente que quiere tomar algo que no le pertenece. Estoy 100% seguro que antes de que ese creyente tome algo que no le pertenece, el Espíritu Santo le habla internamente y le dice, no robarás. No robarás. ¿Y de dónde sale esa palabra? ¿De dónde sale esa voz? De las Escrituras. Pero es el Espíritu Santo en ese momento que actúa en esa persona para hablarle internamente, para que se sienta temor y se aparte. Alabado sea el Señor. Se aparte como se apartó José cuando aquella mujer, la mujer de Potifar, quiso acostarse con él y él dejó la ropa y salió corriendo. Honró a Dios. Honró a Dios y no deshonró a Potifar, aunque lo acusaron injustamente. Pero delante de Dios, amados hermanos, José fue honrado más adelante. Yanira Hernández, Dios te bendiga. Andrés Ávalo, María Nieves, Dios le guarde. Entonces, esa voz interna, cuando un hombre se va a acostar con una mujer que no es su esposa, mucho antes, el Espíritu Santo le habla a esa persona y le dice, no adulterarás. Dios no le va a decir a alguien, no adulterarás cuando va a robar. No, el Espíritu Santo le habla específicamente en ese momento. Como cuando alguien va a murmurar de su hermano en Cristo, a escondida con otro hermano, literalmente va a escuchar la voz dentro de ella que le diga, aunque sea el pasaje bíblico donde María murmuró contra Moisés y le salió lepra. Estoy seguro que el Espíritu Santo le va a decir que no hablarás mal de tu hermano, no hablarás mal de tu prójimo, no murmurarás de tu hermano en Cristo. Esa voz interna tienen que aprenderla, a escucharla y a obedecerla. Pero tienen que desarrollar una vida espiritual. Porque esa vida espiritual en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret es la que te va a llevar a conocerlo verdaderamente. En el nombre poderoso de Jesús. Allí los hermanos que están en TikTok les puede dar me gusta, corazoncito, puede compartir. Porque a medida que le den corazón o compartan esta transmisión, podemos llegar a muchas más personas. Se les agradece mucho en el nombre de Jesús de Nazaret. Me dice ahí la comunicación, prueba y explica en qué consiste la insignia del miembro e informa a los espectadores que pueden unirse a tu equipo enviando un corazoncito si les gusta el like. Fíjense cómo me dice TikTok allí lo que tengo que hacer para poder pasar unas ciertas niveles. Bueno, nuestra vida espiritual
el Espíritu Santo nos guía y nos enseña para nosotros ir creciendo, ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si somos capaces de leer los consejos de TikTok y explicarle a ustedes, mis hermanos, que dándole corazoncito, dándole like, dándole me gusta, enviando rosas, yo puedo avanzar a un nivel, alabado sea el Señor, para ir creciendo en TikTok. Si podemos ser capaces de leer lo que nos está diciendo TikTok, entonces tenemos la capacidad, hermana Yanira, hermana Grisel, hermana Argis, tenemos la capacidad de hacerle caso a esta palabra. Alabado sea Dios. Esta palabra es el manual de vida. Pero nosotros tenemos que tener una vida espiritual de oración y de lectura de la palabra. Porque esta palabra va a quedar clavada en nuestro corazón, en nuestro ser. Y en el momento difícil, en el momento de angustia, o en el momento que necesitemos, alabado sea el Señor, la dirección de Dios, crea, mi amado hermano, que usted va a escuchar audiblemente, va a escuchar dentro de su espíritu al Espíritu Santo hablándole y guiándole en lo que tiene que hacer. Amado hermano, hay personas que están orando por un proyecto donde tienen que invertir dinero, pero no están seguros si ese proyecto le va a funcionar o se le va a caer. Entonces están en ese proceso de oración. E inclusive le piden a uno para que les ayude a orar y uno con mucho gusto oramos para que el Señor le hable a esa persona. Pero a veces la persona le habla al Señor y dicen, no, eso no es. Porque yo siento que ese proyecto va a crecer. Y de repente se meten en el proyecto, ¡pum! Los estafaron y perdieron su dinero, perdieron su plata. Están como el pueblo de Israel cuando Jeremías, cuando estos hombres le dijeron a Jeremías, ¿qué haremos, Jeremías? ¿Nos quedaremos aquí en Israel o nos iremos, alabado sea el Señor, a Egipto para habitar en Egipto? Y Jeremías le dijo, no, así dice Jehová, quedarse en Israel porque sus vidas serán guardadas. Mas si se fueran a Egipto creyendo que su vida será guardada allá, la espada del rey Nabucodonosor les alcanzará en Egipto y sus vidas van a perecer en Egipto. ¿Y sabe lo que le dijeron el pueblo? ¿Saben qué le dijeron la gente de Israel? Jeremías, tú mientes, nos vamos a Egipto. Porque si nos quedamos en Israel, vamos a caer en manos del rey Nabucodonosor. No vamos a Egipto. Y se fueron a Egipto. ¿Y qué aconteció? Los alcanzó la espada del rey Nabucodonosor, como el profeta Jeremías le había profetizado. Cayeron más en su propia fuerza que en la propia fuerza de Dios. Sí, hermana Melissa. Dice, ayer soñé hablando en lenguas y hoy no recuerdo nada. Siendo edificada, hermana Melissa, edificada en el Espíritu. Pero Dios preparándote, hermana Melissa, para que en algún momento, alabado sea el Señor, esas mismas lenguas que hablaste en el Espíritu, la vas a volver a hablar y vas a ver manifestada la gloria de Dios en algún momento de tu vida y tú vas a decir, wow, recuerdo lo que soñé en el Espíritu y ahora está aconteciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice nuestra hermana Giselle, también te dice que oren por personas. También avisa cualquier cosa que te sucede. Sí, hermana Giselle, hay momentos donde usted está en su casa y el Espíritu Santo le dice, ora por Juana. Amado hermano, y usted que conoce al Espíritu Santo, usted se va a orar y comienza a orar por Juana. He tenido la oportunidad de orar por personas, amados hermanos, que no conozco. Nombres que Dios me da que no conozco. Y días después, tiempo después, el Señor me da la oportunidad, hermana Yelín,
escalona de conocer a esa persona. Y es allí donde el Espíritu Santo te va a guiar. Por eso, amado hermano, hay personas que me dicen, yo nunca he escuchado la voz del Espíritu Santo. Y que quieren tener esa experiencia de escuchar a Dios todos los días. Como hay personas que se han dado de cuenta que hay profetas de Dios que todos los días hablan de parte de Dios, cuando son verdaderos profetas de Dios. Y que así te dice el Señor, así te dice el Señor, así te dice el Señor. Pero ahí está la diferencia, cómo es su vida espiritual. Sinceramente, vamos a sincerarnos cómo es nuestra vida espiritual. ¿Será que nuestra vida diariamente es, como dice el libro de Corintios, cánticos, himnos, adoración, alabanza con salmo? Dice, hablando entre vosotros con cánticos, con himnos, con alabanza, con adoración. La vida del creyente en el espíritu está atento, una antena esperando que Dios hable. Amados hermanos, muchas veces he estado preparando la predicación para predicarla en la madrugada antes de comenzar a orar. Y no he tenido nada y me voy a bañar. Y estando en el baño, viene el rema, viene la palabra. Y el Señor comienza a hablarme y hablarme y hablarme. Y de allí me vengo de rodillas, comienzo a orar. Y llega un momento que yo entro a hablar con Dios. Hay gente que dice, ¿cómo es eso? Sí, amados hermanos, 2 horas, 3 horas. Allí escuchando literalmente a Dios cada palabra que me dice que diga en la predicación. Y me lleva al escenario este versículo bíblico porque yo hice esto, esto y esto. Y esto es por esto, por esto, por esto. Y esto es por esto, por esto. Y allí me quebranto y comienzo a llorar. Y comienzo a gemir, alabado sea el Señor. Me meto en la película, pues. Me meto en la película. No es que es una película, me meto en la conversación porque yo estoy en el espíritu. Yo estoy de rodillas orando con el Señor, llorando a moco suelto. Él hablándome la palabra que voy a decir. Y el cuerpo mío literalmente está encendido en fuego. Así como está ahorita, literalmente hay un éxtasis dentro de mí. Literalmente hay una presencia que envuelve el lugar. Hay una presencia que me hace hablar en lengua. Hay una presencia que me hace conversar y preguntar internamente en el espíritu sin abrir la boca, amados hermanos. Yo en mi espíritu converso con mi Señor. Allí literalmente. Hablando. Y le pregunto, Señor, pero este versículo, usted me dice que es esto, pero esto puede contradecir esto. Y el Señor me dice, no, porque esto lo dice en este versículo. Y mira cómo lo relaciona. El Espíritu Santo me da el entendimiento y el conocimiento de las Escrituras para yo decir, wow, usted inspiró su palabra, usted es el que la dio a conocer completamente y usted nunca va a contradecir su palabra, Señor. No va a contradecir su palabra. Que yo le diga a ustedes, amados hermanos, que Dios me habló que Él viene el año que viene en la fecha tal. Eso Dios no me va a decir así. Si así escucho yo dentro de mí, yo digo no. Su palabra dice, alabado sea el Señor, que ni el día ni la hora nadie la sabe. Entonces usted no es Dios. Y allí puedo reconocer si es la voz de Dios o no es la voz de Dios. Aunque cuando ve la voz del enemigo uno sabe, uno siente esa pesadez y uno lo reprende y lo echa afuera. Cuando está la voz del enemigo hay envidia. Hay gente que quieren escuchar la voz del enemigo para predicar, para herir a alguien dentro de su congregación. Hay gente que van preparados con una prédica para herir a alguien dentro de esa iglesia porque conocen lo que esa persona está pasando. Si le falló en algo al Señor, entonces van predispuestos a predicar eso, pero para darle alabado sea el Señor, garrotazo a esa persona, no para que sea transformada. El Espíritu Santo no trabaja así, amigo. El Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo trabaja para redarguir, para levantar, para consolar, para restaurar. El Espíritu Santo cuando lleva una palabra golpea, pero también sana.
Sí, es el Espíritu Santo de una persona hermosa. Fíjese lo que dice, amados hermanos, hermana Yanira, para ir dando unos versículos bíblicos luz a esto. No es el sexto sentido, es Dios hablando, amados hermanos. Aún el inconverso, aún a los inconversos que dicen que no creen en Dios, Dios les habla y muchas veces les advierte que no hagan algo, y cuando obedecen esa voz interior, terminan salvándose de un peligro inminente. Y terminan diciendo, esa voz interior me escuchó. Otros reconocen que fue Dios que les habló, que entendieron que fue Dios que les habló. Fíjese, cuando usted tiene una vida espiritual de oración, de cántico, de alabanza, de lectura de las Escrituras, como dice el salmista en el Salmo 16:7, bendeciré a Jehová. Escuche bien, amado hermano. Mire cómo dice el Salmo. Y quiero que lo repita conmigo. En el nombre poderoso de Jesús. Lo voy a escribir por aquí en el chat de YouTube, para que lo guarden allí. Gloria a Dios. Quiero que lo repita conmigo, porque este salmo le va a traer luz a su vida espiritual. Dice el Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová. Mire lo que dice. ¿Qué me aconseja? Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Hay gente que dice no, que se arrepintió y su conciencia le habló. No. Está el Espíritu Santo que está. Amado hermano, deben entender algo. Y este es un método que deben aplicar completamente a toda su vida. Si usted comprende, porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, hermana Roxana, hermana Gaby. Y usted debe comprender esto, que nunca, escuche bien, para que usted aprenda a diferenciar la voz de Dios, la voz de la carne y la voz del enemigo. Nunca la carne le va a decir a usted que haga las cosas bien. Lo voy a volver a repetir. La carne nunca va a hacer que usted haga las cosas bien. Porque la carne desde el principio es pecadora. Está bajo maldición de muerte y de pecado. La carne está en enemistad con Dios. Y no es una enemistad que a veces se acomoda y no, vamos a hacer las paces. No. La carne está enemistada con Dios, o Dios está enemistada con la carne. Porque la carne nunca, absolutamente nunca, se va a doblegar a Dios, amado hermano. Nunca. Nunca. La conciencia o el pensamiento interno suyo propio de la carne nunca le va a aconsejar que haga el bien. Yo no sé si alguien está comprendiendo este misterio. Aleluya. La carne nunca le va a aconsejar que haga el bien, nunca. Entonces la conciencia de su propia carne, de su propio cuerpo, nunca le va a enseñar el bien. Nunca le va a enseñar la misericordia. Nunca le va a enseñar el amor. E inclusive usted se da cuenta que cuando esa voz interna del Espíritu Santo nos habla, sea quitada de esta tierra, como dice el libro de Apocalipsis, que el Espíritu Santo ya no estará operando en el ministerio que comenzó en el día de Pentecostés, cuando, alabado sea el Señor, la iglesia sea quitada. Porque a partir de que la iglesia sea quitada, el Espíritu Santo cubre toda la tierra, pero su ministerio de consolar, de redarguir, de instruir, de enseñar, ya no va a estar operando, ya no va a estar trabajando.
Por eso que dice la escritura en Apocalipsis que la maldad, aleluya, va a ser tanto que los hombres van a blasfemar el nombre de Dios, aún con todas las cosas que le van a suceder. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que se me fue un poquito la luz. Vamos a ver. Entonces debemos entender que la carne nunca se va a sujetar a Dios. Nunca. Ni le va a decir ni le va a aconsejar bien, nunca. Un amigo que no tenga a Cristo nunca le va a aconsejar bien, nunca. Si su propia carne no le aconseja bien, menos el amigo o la persona de al lado. Aparentemente. Pero nunca le va a aconsejar bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Amada iglesia del Señor, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Estoy diciendo con esto de que ahí usted se puede darle cuenta cuándo es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como dice el salmista, dice, le aconseja. Y aún en las noches cuando duerme, cuando el alma duerme y el cuerpo duerme, aún cuando el alma duerme y el cuerpo duerme, el espíritu está activo. Dice, aún en la noche me enseña mi conciencia. Entonces esta conciencia es donde también opera el Espíritu Santo cuando le da palabras correctas. Nehemías lo dice así. Para los hermanos que se levantan en las noches, que sienten de parte de Dios hacer algo, orar por alguien o interceder o dirigirse a un lugar. Estén siempre aprestos a esa voz de Dios para cuando les habla. En el nombre poderoso de Jesús. Si usted está presto a esa voz por las noches para ser dirigido por Dios, déjame decirle que Dios va a traer recompensa y bendición sobre usted. Dice Yanira, y muchas veces el Señor lo utiliza al inverso para que le hable también al que dice ser cristiano. Sí, Señor, así es. Amados hermanos, a mí muchas veces, hermanos, me han hablado que he hecho cosas que a Dios no le agrada, o que he fallado en algo al Señor, y estoy con esa disyuntiva, y de repente llega por allá un hermano y comienza a hablar sobre algo y empieza a dar un pasaje bíblico, y uno siente ese flechazo aquí. Ay, me está hablando el varón de parte de Dios. Tal vez no sepa de lo que está hablando, pero me está hablando para corregirme completamente. Aleluya, que no se dé de cuenta porque me voy a sentir avergonzado. Pero qué bueno, Dios dice que no deja en vergüenza a ninguno de sus hijos. Cuando es así que usted le falló en algo al Señor, Dios no lo va a dejar en vergüenza. Dios va a traer una palabra con alguien que usted sienta que es Dios que le está hablando, para que usted se arrepienta allí, gloria a Dios, y se corrija. O tal vez el hermano se da cuenta y dice, así te dice el Señor, así, y el hermano no te va a dejar vergüenza. Lo que más anhela Él es que tú seas corregido. Y se cumple el libro de Santiago que dice que el que haga volver a uno de estos, multitudes de pecados le son cubiertos. Eso quiere decir que cuando un hermanito te llega con ese amor, es porque la noche anterior o los días anteriores él estuvo llorando en la presencia del Señor. Él estuvo derramando su corazón delante del Señor, diciéndole, Señor, ahora ¿cómo le digo esto a mi hermano? ¿Cómo le suelto esta palabra? Parece difícil, Señor. ¿Qué me va a decir él? Padre, dame la palabra correcta. Y cuando te suelta la palabra, tú sueltas, aleluya, el llanto con él, porque siente que es el Espíritu Santo que te está allí, aleluya, trayendo redarguir para tu vida, amado hermano. El amigo, el Espíritu Santo que le habla a ese varón, a esa mujer, para que venga a darte una palabra. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, en una oportunidad estando en Aruba, gloria a Dios, literalmente, cuando comenzó el encierro de 2020 por esta enfermedad terrible, yo tenía poco tiempo en la isla y no me había congregado en una iglesia porque no tenía el permiso de asilo político.
Pero en medio de las circunstancias del proceso del encierro, salió el permiso. Y ya yo podía ir a una iglesia con libertad, moverme en la isla, con el permiso para poderme comenzar a congregar. Y contacté una iglesia y tuvimos ese proceso. Pasaron los 2 meses contactándolos por WhatsApp, por Facebook, con el pastor de la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Y el día antes de que me fuera a buscar el transporte para llevarme a la iglesia, yo tuve un sueño. En ese sueño había una mujer de contextura morena, desnuda a espalda, frente de mí, pero estaba de espalda. Yo vi su contextura, su físico. Y ella se dejó venir y yo retrocedí y salí huyendo. Al día siguiente, cuando voy en el transporte, amados hermanos, cuando el hermano está recogiendo a los hermanos, veo que sale una jovencita y era la persona que el Señor me había mostrado en el sueño, literalmente. Le pregunto al Señor, Señor, ¿qué ocurre con esta persona? Y el Señor me ministra que tiene un espíritu lascívico, de lujuria. Y día después que el Señor comenzó a darme la oportunidad en esa congregación para ministrar, para dar la palabra, para orar por enfermos que eran sanados allí literalmente, inmediatamente. Esa persona comenzó a escribirme por mensaje, a decirme, hermano Joel, alabado sea el Señor, estoy muy angustiada, tengo un problema, estoy por un proceso, no hay yo qué hacer, me siento triste, yo necesito hablar con alguien. Qué posibilidad que en esta tarde, cuando usted salga al trabajo, nos podamos ver en un sitio y compartir, porque yo necesito que alguien me escuche, alguien sienta consolación, alguien me dé consolación. Literalmente, amados hermanos. Y el Espíritu Santo trajo a mi espíritu, si no está tu esposa aquí en la isla, tú no tienes que hacer nada. Ahí te reunir con ella. Recuerda el sueño que te mostré de ella. Recuerda lo que hay en su espíritu. Sí, hermano. Y le dije al Señor, Señor, la mejor decisión es la que tomó José. Y llamé a la pastora de la congregación, le dije, mi hermana, aquí se encuentra en esta situación la hermana tal. Está pasando por este proceso, No sé cuál es la confianza para contarme esto, pero usted sabe que yo soy un hombre casado, que estoy solo en la isla. Y yo quisiera darle la consejería. Quisiera darle una palabra como todo hermano en Cristo. Pero no debo. Aunque no le di explicación de lo que el Señor me mostró en el sueño, o lo que me reveló después en el Espíritu, pero le dije, usted yo creo que es la persona indicada o alguna hermana, mujer, que pueda compartir con ella. Y me dijo, gracias varón por la sinceridad, ya voy a hablar con la hermana. Literalmente esta hermana me dejó de hablar, hermanos hermanos. Me dejó de hablar. No quiso conversar más. Gloria a Dios. Pero se calaba las predicaciones que el Señor me permitía predicar en esa iglesia. Y en una mañana, ministrando, amados hermanos, le puse la mano en la cabeza y esa mujer comenzó a dar vuelta como un trompo. Y cuando chocó conmigo, chocó como algo gigante que quiso penetrar mi cuerpo y mi mente se hizo cuadrito, pero rebotó inmediatamente y cayó al piso chillando, dando gritos, endemoniada. En el nombre de Jesús le dije, fuera espíritu de lujuria, fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquella muchacha fue libre. Fue en el momento que el Espíritu Santo quiso revelar lo que estaba aconteciendo con ella. Porque si yo lo hubiera dicho a la pastora o a alguien, yo me hubiera convertido en un chismoso. Segundo, en un hablador. Hablando mal de las mujeres. Pero no así, porque el Espíritu Santo te dirige y te enseña. El Espíritu Santo te dirige y te enseña. Por eso que es importante mantener tu vida espiritual. Nehemías
capítulo 2, verso 12 dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Aleluya. ¿Dónde le habló el Espíritu Santo a Nehemías? Le habló en su espíritu, le habló en su corazón, le habló en su pensamiento. Dice la Biblia que los pensamientos vienen del corazón. Del corazón emana los pensamientos, amados hermanos. Si Dios le habla al corazón de alguien, le está hablando su pensamiento, es en la mente, es internamente su conciencia, eso es su espíritu. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Aguillo, Mariano, Dios te bendiga. Amén, Padre amado, Señor glorioso, Señor glorioso. Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Fíjese, 1 Reyes capítulo 19, verso 12 dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Esa fue la experiencia que tuvo Elías. Amado hermano, y este proverbio 20 y 27 es el más significativo para nuestra vida espiritual. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo ¿de dónde? Del corazón. Entonces, al corazón, a su espíritu, a su mente, donde Dios se va a comunicar con usted, amado hermano. Cuando usted está escuchando una predicación de algún evangelista, algún pastor, algún hermano, algún líder, usted está calladito, usted no está hablando, usted no le está respondiendo a esa persona. Pero usted se da cuenta allí si el Espíritu le está hablando a usted. E inclusive, hermana María Nava, hay personas que dicen: pero Dios me está hablando es a mí. Alabado sea el Señor. ¿Cómo es posible que esa persona sepa lo que yo estoy pasando? Es porque el Espíritu Santo está hablando a su espíritu a través de ese varón. Pero él está hablando, pero dentro de usted está el Espíritu redarguyendo y diciéndole: sí, así, así. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle, amados hermanos? Gloria a Dios. El Salmo 37, 4 y 5 dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces quiere decir que Dios en todo tiempo te va a hablar y te va a ministrar a tu corazón. Porque es allí donde tú puedes meditar toda la palabra que Dios te está dando. Y esa palabra es la que te va a dar luz de lo importante o necesario que tú tienes que hacer. Había una hermana que me pidió su consejo hace unos días diciéndome: varón, hay un proyecto en el cual tengo que depositarle un dinero. Pero quiero saber si Dios está en el asunto, para saber si ese proyecto puede avanzar. Y yo le mencioné algo muy importante. Yo le dije: le voy a hablar, mi hermana, por las escrituras. No le voy a hablar consejo de hombre, sino por las escrituras. Usted va a hacer un proyecto y ese proyecto requiere que usted haga una inversión y que esa inversión le va a traer multiplicación de ese dinero sin usted hacer nada. Solamente usted va a confiar en el proyecto, quienes van a utilizar su dinero para multiplicarlo y darle 3 veces la cantidad de dinero de lo que usted está otorgando. ¿Cierto? Y me dice la hermana: sí, literalmente es eso. Y yo le dije: bueno, vamos a hablar por la palabra. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿Qué significa el obrero es digno de su salario? Que con su propio esfuerzo, con su propia motivación,
Donde usted sienta que usted trabajó, es donde va a ser recompensado. Eso quiere decir que primeramente, si usted no va a trabajar directamente en ese proyecto, si lo que va a hacer es financista de ese proyecto confiando en otro, quiere decir que por allí ya tiene un punto negativo. Entonces no es el fruto de su trabajo, ni el fruto de su esfuerzo, porque usted lo quiere colocar y que el dinero venga fácil para atrás. Segundo, siente usted en su corazón que algo puede salir mal. Y ella me dice, por eso le estoy pidiendo la oración, hermano. Porque aunque me han presentado ese proyecto de esa manera tan fácil, yo siento que algo puede salir mal. Entonces le dije, voy a hablarle por la segunda palabra. La Biblia dice que si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Si tu corazón no te reprende, Dios no te reprende. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted siente que puede salir mal y su corazón interno le está reprendiendo, quiere decir que esa voz de Dios le está hablando allá, pero usted no la está escuchando porque tal vez quiere recibir una ganancia sustanciosa a través de la inversión que usted tiene, que cree que puede en menos de poco tiempo recibir ese dinero porque lo necesita. Entonces está opacando la voz del Señor, pero está sintiendo una represión dentro de usted. Entonces, si su corazón le está reprendiendo, mayor que su corazón es Dios. Si no le reprende, si se siente bien, si se siente contento, el Señor no le está reprendiendo. Segunda palabra, alabado sea Dios. Usted está comprendiendo, amado hermano. Entonces, la tercera palabra se la voy a dar por un pasaje bíblico donde habla de Isaías, que dice que entregó sus caminos a Dios, sembró y cosechó al 100%. Él mismo hizo un esfuerzo. Él no le dio a nadie para que le multiplicara su trabajo o le hiciera su trabajo. Dice que él mismo. Otro, Jacob, se sacrificó trabajando para su tío Labán y recibió, alabado sea el Señor, su sueldo. Y no fue un sueldo en balde, sino que lo trabajó y en medio de ese trabajo, viendo el esfuerzo de Dios, le ayudó para multiplicarlo en todas las cosas. ¿Qué es lo que le puedo yo decir, mi hermana? Si el trabajo o la inversión se ve tan fácil como ellos se la colocan, literalmente la van a terminar estafando. Porque Dios le está advirtiendo por las escrituras. En cambio, si usted toma ese dinero y lo invierte en unos productos y usted misma la comienza a vender, o levanta una empresa o un negocio con ese dinero y usted mismo la trabaja, usted se va a sentir, amada hermana, contenta, porque cuando usted ponga las manos sobre esos productos, cuando usted ponga la mano sobre ese proyecto que usted misma va a trabajar, dice la Biblia que Dios te da multiplicación de tu esfuerzo, de tu trabajo, que todo lo que pisare la planta de tus pies prosperará, que todo lo que ponga tus manos, aleluya, será prosperado. Así como prospera tu alma, prospera en todas las cosas, aleluya. ¿Te está entendiendo? Así como prospera tu alma, quiero que prospere en todas las cosas. Y el alma, para tener prosperidad, no puede tener la angustia. Cuando usted está haciendo algo y no tiene angustia, si no tiene gozo, déjeme decirle que usted va a ser prosperado. Pero cuando usted tiene aflicción en su alma, allí el enemigo actúa con duda y va a hacerle tropiezo para que usted no prospere. Por eso dice, encomienda a Jehová todos tus caminos y Jehová hará contigo. Aleluya. ¿Usted está comprendiendo, amado hermano? Es allí donde Dios te va a bendecir. No confíe, no confíe. Si no está por medio tus manos trabajando. Porque cuando tus manos están sobre algo,
Dios te va a bendecir porque Dios te ha dado una autoridad a ti para bendecir lo que te pertenece y te es tuyo. Pero cuando tú se lo confías a alguien sin saber, esa persona no te va a responder como si fuera tuyo porque no le ha costado nada. ¿Usted comprendió, amado hermano? ¿Qué es lo que quiero hablar con esta voz interior? Siempre estén atentos, amado hermano, en todas las cosas. Es más, cuando les surja algo y tengan dudas, necesiten del Señor, métanse en lo más profundo, pujen. Muchos van a decir, ¿cómo se puja, hermano Joel? Pujen en el Espíritu. Denle luz a ese milagro. Como Elías tuvo que pujarle ese milagro. Metió su cabeza entre las rodillas, aleluya, en forma festal y comenzó a orar a Dios y decirle al siervo, sube 7 veces y dime qué ves. Alabado sea el Señor, porque a mí me mandaron a decir que venía lluvia y yo tengo que ver, aleluya, la confirmación, pero en la oración, aleluya, puja el milagro, puja la respuesta de parte de Dios, que Dios está allí esperando que tú te conectes con Él. Insístele al Señor, Señor, dame una palabra para yo avanzar en este proyecto. ¿Qué tengo que hacer? Dele vuelta al Espíritu. Comience a darle vuelta al Espíritu. Cuando usted, aleluya, se conecte en el Espíritu, usted, la primera palabra que va a escuchar son palabras de las Escrituras, y estas van a correr dentro de usted trayendo respuestas de una manera sobrenatural, aleluya. ¿Cuántos de ustedes han pasado por ese proceso donde el Señor le ha dicho en medio del proceso, así simultáneamente, ningún alma forjada prosperará contra ti? Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han pasado por ese proceso que han escuchado esa voz que le dice, ningún alma forjada prosperará contra ti? Ya me voy a dormir, dice nuestra hermana Ramonita Mata. Dios bendiga, Dios le guarde, que descanse. Hermano, Isaías, ¿cuántos pasajes bíblicos tiene usted de Isaías que usted le preguntan, dame un pasaje bíblico, hermano, y usted comienza a colocarlo allí? Aleluya. Que Dios le habló un día y quedó clavado en su corazón. ¿Cuántos han dicho en Isaías 30:21? Entonces tus oídos oirán a tus palabras. Repito, entonces tus oídos oirán a tus espaldas la palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis manos a la derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabras que digan, ¿a dónde? En mi conciencia, en mi espíritu. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabras que digan, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Amados hermanos, Dios lo dijo en Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermano, cuando usted escucha a alguien predicando y usted le salta como una alarma, como un choque, como como dos carros que chocan en su espíritu, que el espíritu le dice, no, pero así no dicen las escrituras, se está equivocado esa persona que está hablando de eso. ¿No le ha pasado que alguien está predicando y de repente usted en su espíritu dice, pero eso no dice las escrituras dice así, al contrario? El Espíritu Santo dándole testimonio de lo que es la verdad. Por eso que no podemos, aleluya, atender a todo lo que nos digan si no está acorde a esto. Toma lo bueno y desechar lo malo. En esto escuchaba una hermana que me decía, hermano Joel, ¿a qué hora de la noche debo echar sal en la casa? Gloria a Dios. ¿A qué hora de la noche debo echar sal en la casa para hacer un pacto? Y yo,
Salen a casa para echar un... Ya va, pero ¿qué tiene? ¿Chivo salado? ¿Qué va? No sé, no entiendo. ¿Sal para qué? Sí, sí, porque hay un predicador que dice que tenemos que echar sal en la casa para que recibamos bendición, para que todo lo amargo se vaya de la casa. Y usted se va a comer su casa, ¿eh? No, porque en las escrituras dice que Eliseo mandó echarle sal o mandaron echarle sal al agua y la sal ya no tuvo muerte. Bueno, pero eso era el agua en aquel tiempo que estaba mala. ¿Acaso su casa tiene, usted se la va a comer y está amarga? No, hermano. La Biblia no dice eso. La Biblia refleja un pasaje de que se usó la sal para X cosa, pero no para echar sal en su casa. Ah, lo que echan sal sí en su casa y lo que echan sal en los altares son los brujos, los hechiceros, sí, eso sí bastante. Satanás le gusta que le echen sal a todas las cosas. No porque la sal vaya a hacer algo, sino porque la sal es idolatría, es dependencia. Ellos confían en las cosas materiales, ellos confían en la vela, ellos confían en el tabaco, ellos confían en el agua bendita, ellos confían en las cosas del mundo, ellos confían en su propia fuerza, pero no la del Espíritu, no la de Jehová. La Biblia dice que, aleluya, revestido con el poder del Espíritu Santo. Dice, lavado por la sangre del Cordero y toda maldición saldrá de su vida. Lavado y alabado sea el Señor con la sangre del Cordero y toda su vida será salva y sana. ¿Usted está entendiendo? Sal. No, hermana, no se le ocurra, eso lo hacen los brujos. Ese pastor lo que está haciendo es brujería. Y le está enseñando brujería a su congregación. Lo está inculcando en el mal camino porque las escrituras no lo dicen. Las escrituras no lo dicen. Y si las escrituras no lo dicen, no son cosas de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si mi pueblo perece por falta de conocimiento es porque no tienen conocimiento de la palabra y de las escrituras. Y es allí donde debemos tener cuidado. ¿Usted comprendió, mi hermano? Las escrituras que corran dentro de usted. Cuando usted tenga dudas, pregúntale al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le recordará todas las cosas. Todas las cosas le recordará el Espíritu Santo en el momento preciso. Hermano Joel, para que esté orando porque me quiero casar, pero aún ese hombre está en proceso de divorcio. Es para que le salga rápido el divorcio para que nos casemos. Gloria a Dios. ¿Sí? Estoy siendo un poco sarcástico, pero es que ¿cómo me van a pedir que ore a Dios para que el hombre se divorcie de la esposa, abandone sus hijos y se case con usted? Gloria a Dios. El mismo Señor que le dijo a Moisés, ve y toma una piedra y lábrala y hazla igual como las primeras piedras que yo te di, donde escribí mi mandamiento. Es el mismo que dijo, lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Es el mismo que dijo que el hombre se santifica en la mujer y la mujer se santifica en el hombre. Es el mismo que me dice a mí, ora por ese matrimonio para que no se rompa, y ora por esa mujer, aleluya, lascívica, para que se aparte de ese lugar. Una bruja pidiéndole a un varón de Dios que ore para que un matrimonio se rompa. Es una bruja. No opera con el Espíritu Santo. No, que yo soy del Espíritu Santo, que el Señor me usa, que yo pongo las manos, pero quiere que se rompa un matrimonio. Demonia, demonio.
Tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien nos pregunte algo, nos diga algo, a la luz de las Escrituras. Y allí usted va a aprender y experimentar hablar con Dios todos los días. Dios quiere hablar todos los días, todos los días. Hoy Dios está hablando a mi espíritu y Dios le está hablando a su espíritu. Aunque yo estoy dando algunos textos bíblicos, usted está ya canalizando otros textos bíblicos porque el Espíritu Santo le está enseñando. Porque lo que quiere el Señor es enseñarnos. Él es el maestro por excelencia, el maestro de Galilea. Como dice el cántico, el que está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Alabado sea el Señor. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y recibe la bendición. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Amén, mis amados hermanos. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Entonces, hermano, busque al Señor todos los días. Cántico, adoración, himno, hable en medio de su compañero la palabra, claro, respetando el horario para no traer el problema en su trabajo, hay que tener sabiduría. Oración. Cuando se meta a orar, no diga tantas palabrerías, no suelten tantas palabras, Dios te salve María, en área de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres. No. Aleluya, 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 gloria a Dios. No. Claro, hay que crear la atmósfera. Hay que crear la atmósfera. Hay que crear el ambiente. Adoración, alabanza, pero que un corazón sincero. Que el Espíritu Santo te dice que no sabemos orar, pero la verdad, el Espíritu Santo te enseña. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos enseña aún con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué te quiero decir, hermano? Habla con confianza con el Señor. Cuando te metas allí a hablar y adorarle con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, está atento, hermano. Cuando venga un versículo bíblico a tu mente, a tu espíritu, agárralo, atesóralo y comiénzalo a pronunciar en tu espíritu, a pronunciar en tu mente. Y dile al Señor, Señor, ¿qué me quiere decir este? Y déjame decirte que si le dices, Señor, ¿qué quiere decir este verso? El Señor te va a desarrollar un tema tan grande. Aleluya. Que al otro día va a ser igual. Al otro día va a ser igual. Pero vas a tener un problema. La carne. Sí, la carne, mi hermano. La carne es débil. La carne no quiere. La carne es el peor consejero, el peor enemigo del espíritu. Y al otro día la carne te va a decir, pero te vas a cansar desde rodillas, te vas a cansar 2 horas, 3 horas allí sentado. Y si te dejas manipular por la carne, vas a terminar perdiendo la bendición de tener conversaciones largas con Dios. En cambio, si te metes con Dios todos los días, 2, 3 horas, en esa misma tonalidad de conocerle, de recibirle, de conversar con Él, de tener esa experiencia que vas a llorar, vas a hablar en lengua, vas a estar en la presencia, vas a ver ángeles, vas a tener visiones, va a haber un éxtasis. El Señor te va a traer revelación, te va a llevar a un sitio, te va a mostrar esto, te va a mostrar aquello, te va a traer personas para que ores. El Señor va a hacer algo extraordinario allí. Y al día siguiente, que son nuevas todas las mañanas, grande su fidelidad, va a ser nuevo, porque Dios no va a hacer lo mismo todos los días, porque Dios no aburre. Dios no aburre. El que se aburre la carne dice que no quiere, la carne quiere estar más en TikTok, en WhatsApp, en YouTube, viendo videos corticos allí, videos largos.